Bueno, hablemos ya acerca de este tema tan importante que es la columna vertebral. Es más importante de lo que la gente piensa. Reflexione, amable televidente, en este tema. Supongamos que usted, que nos está viendo, supongamos que usted no tiene columna vertebral, que nació sin columna vertebral. ¿Cómo sería usted? Esa pregunta es bastante fuerte. Y la respuesta terrible, porque es imposible entender un ser humano sin columna vertebral. O sea, lo que quiero decir es que la columna nos define en nuestra naturaleza humana. Es parte esencial de la definición de qué es un ser humano. Entonces, la columna es el eje principal del cuerpo humano. Y ahí está la base de todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué razón? Nuestros movimientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestra vida. Todo se regula a través de la columna vertebral. Todo, absolutamente todo. Entonces, nosotros nos desplazamos, vamos a un sitio, vamos a otro, comemos, dormimos, hacemos lo que realizamos en nuestra vida, gracias a la columna. Por eso hay que tener la columna bien. Pero ¿sabe una cosa, mi querida amiga? Lo que te voy a decir duele, duele, de verdad duele. ¿Cómo te parece que no existe un solo ser humano en el planeta Tierra que no tenga problemas de columna? No existe uno solo, no se conoce uno solo. Miren, todo comienza porque nacemos, los seres humanos, nacemos con la columna torcida, o sea, nacemos con escoliosis. Eso se conoce como escoliosis congénita. Miren esta columna, por ejemplo, vamos a ver esta columna. Ustedes pueden ver que está más torcida que esta, sí está retorcidísima. Pero les voy a contar una cosa. Hay muchísima gente en el mundo que es así. Y hay muchísima gente que tiene cosas peores en la columna vertebral. Muy poca gente tiene su columnita al día, pero muy poca. Hay gentes que por malas posturas, por fuerzas mal hechas y por otra cantidad de causas dañan la columna. Y la dañan de una manera terrible. Cuando ya están sufriendo es cuando van al médico. Pero resulta que cuando van al médico es porque las cosas ya se agravaron. Y cuando se agravan, entonces vienen las grandes contrariedades. ¿Por qué razón? Porque hay muchas cosas de columna que no se reconocen todavía clínicamente, pero son de columna. Entonces, el pobre paciente comienza a patinar de consultorio en consultorio, de médico en médico, a tomar una medicación, a tomar otra medicación, bueno, una cantidad de cosas y nada que soluciona su problema. ¿Por qué razón? Porque se les ha olvidado tener en cuenta la columna vertebral. Bueno, doctor, la columna vertebral está ligada también, por ejemplo, a los riñones, hígado, a los órganos como tal, o simplemente tiene que ver con los huesos. Hola, esa pregunta va más allá de lo que pudiéramos pensar. Todo nuestro cuerpo, a partir de la parte frontal superior hasta la planta de los pies, lo rige la columna vertebral. Nosotros parpadeamos gracias a la columna vertebral. Nuestro corazón trabaja gracias a la columna vertebral. Estoy hablando de la médula. Nuestros intestinos trabajan gracias a la médula, la columna vertebral. Nos movemos, corremos, entramos, salimos, jugamos, hacemos mil cosas gracias columna vertebral. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa? Que todos nuestros órganos están pegados a la columna vertebral vía ¿qué? Sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso une los órganos con la médula. O dicho de otra manera, de la médula salen los nervios que manejan los órganos. Entonces, por ejemplo, el cerebro, que es el gerente general, da alguna orden, la que sea, movernos, correr, lo que sea, da una orden. Esa orden es a través del sistema nervioso, o sea, la médula, y se irradia a través del sistema nervioso al órgano que corresponda, mover una pierna, mover un brazo, bueno, lo que sea, hacer un ejercicio, no importa. Todo eso se hace, o lo hace el cerebro, gracias a la médula y a los nervios que manejan los órganos correspondientes. Todo está pegado a la médula espinal, todo está pegado precisamente a la médula. Y hay una cosa que es interesante tener en cuenta. Muchos hogares en el mundo, no solo en Colombia, en el mundo se acaban porque las funciones sexuales se acaban también, se opacaron. No hay respuesta. Entonces llega un momento en que hay personas que se desesperan, bueno, lo que sea, cada quien da respuesta según sus criterios, pero sí muchos hogares se acaban por ese problema. Pues, ¿cómo te parece que, por ejemplo, una disfunción en el hombre, la falta de erección, puede obedecer a un pinzamiento que está haciendo la columna en los nervios que manejan sus genitales?
Y lo mismo pasa con las mujeres, exactamente lo mismo. Entonces, nuestra columna no debe presionar nervios, pero resulta que eso es lo más común. Entonces hay personas que sufren de los riñones, otras sufren del páncreas, otras sufren del corazón, otras de los pulmones, en fin, otras sufren de cadenas musculares, dolores en las cadenas musculares, etc. Todo eso implica de alguna manera a la columna vertebral. O sea que antes de sentir, por ejemplo, un dolor, es recomendable hacerse revisar la columna por lo menos una vez al año. Mira una cosa, supongamos que un carrito está dañado, el carrito no prende. Hay que llevarlo ¿a qué? Al electricista, ¿cierto? Bueno, pero si el carrito tiene, por ejemplo, está desalineado, pues hay que llevarlo a que lo alineen. Ahora, si es un carro de los grandecitos, puede tener el chasis torcido y de hecho eso sucede frecuentemente. Entonces hay que llevarlo a rectificación. Pues nosotros los seres humanos nacemos con la columna torcida. ¿Qué tenemos que hacer? Pues alinear la columna, hacerle una corrección a la columna. Y nos ahorramos plata, no se imagina la plata que nos ahorramos por prevención. Y en segundo lugar, las enfermedades, los sufrimientos, la pérdida de tiempo, la pérdida de productividad, todo eso tratando a tiempo la columna. ¿A partir de qué edad se puede hacer este tipo de alineamientos o curas en la columna? Uy, ancianitos, por ejemplo, ancianitos digamos de 4 meses, ancianitos de 4 meses y bebés de 100 años. No hay edad para eso, toda edad es buena para arreglarse la columna. Y hay que recordar también que el tratamiento que ustedes están utilizando es sin dolor, sin cirugías. Es que esa es la gran revolución, no solamente la revolución en el sentido que corregimos la escoliosis, que tú sabes que la escoliosis clínicamente no tiene corrección. Cuando es crítica, eso es de cirugía. Nosotros le decimos no, nosotros le corregimos su escoliosis sin cirugía, sin agujas, sin medicación y sin dolor y el valor agregado y para toda la vida, no, en una sola sesión. O sea, nuestros pacientes quedan así, lo más de chéveres, naturalmente, crecen, no hay excepción, todo el que se arregla la columna crece. Y finalmente, no se vuelve a torcer el paciente. Así, toda esa cantidad, no, eso no vuelve a suceder. Obvio que también dependemos del paciente, que el paciente tiene que cuidarse, porque si arreglamos al paciente nos queda así, pero no tiene higiene postural y prefiere estar así, no, eso no tiene sentido, ni estéticamente ni por salud. Pero el celular genera otra cosa, el exceso del manejo del celular puede predisponer a la persona al desarrollo de patologías, entre ellas el cáncer. Muy amables a todos ustedes, un abrazo, pero así, enorme. Por favor, no esperen a que el sufrimiento les amargue la vida.